Y la carta del apóstol Juan que hemos estado estudiando cada martes es una carta de contrastes. Si usted ha escuchado los estudios anteriores, habrá escuchado que Juan habla de luz o tinieblas, verdaderos o mentirosos, amor u odio. Y el martes pasado veíamos en el capítulo 2 de la primera carta de Juan sobre los anticristos. Y Juan ahora hace el contraste. ¿Y quiénes son los cristianos? Anticristos y cristianos. Hoy vamos a ver pues sobre los cristianos. Abra su Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 y 20. Y primero Dios, el día de hoy terminamos el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 y 20, dice así la palabra del Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Padre bendito, Señor, ahora, Padre, que nos disponemos a estudiar tu palabra, guíanos, Señor, en el estudio de tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos, Señor bendito, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en el estudio de tu palabra de esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos pasajes que leímos nos habla el contraste entre los anticristos, los que dejan el camino de Dios, y los cristianos, los que permanecen fiel a Dios. Número 1, características de los cristianos. Lo opuesto de los anticristos son los verdaderos cristianos. Si los anticristos andan en la mentira, los creyentes estamos comprometidos con la verdad. Los anticristos propagan mentiras espirituales. Y en la lección pasada hablábamos de que hay falsos maestros que confunden a la iglesia. Y empiezan, no, pero mira que dice esto y mira que lo otro. Y siembran dudas, siembran confusión. Y al final, incluso cuando se van de la iglesia y se llevan algunos miembros, hay cristianos que llegan a preguntarse, ¿pero ellos tenían la verdad? ¿Será que acaso ellos estaban en lo correcto y nosotros estábamos equivocados? ¿Acaso entonces ellos son los más iluminados, los que Dios les dio a entender más la palabra y nosotros pues ya nos quedamos atrás y por eso se tuvieron que ir? El apóstol Juan responde en el versículo 19, se fueron porque no eran de nosotros. Y si ellos fueran verdaderos cristianos, habrían permanecido con nosotros. Se fueron para mostrarnos que aún en la iglesia no todos son verdaderos cristianos. Su salida demuestra que no todos son creyentes como nosotros. Platicaba con una persona y esa persona me decía, no, sí, la verdad el mundo está terrible, sí, hay mucho pecado, hay mucho adulterio, hay mucho chismes, hay muchas jóvenes, incluso jóvenes que ya no llegan vírgenes al matrimonio y hacen esto. Sí, el mundo va de mal en peor. Ya no se oye tan normal que digan, tiene su novio. No, ya es normal que las muchachitas se acuesten ahí con los jóvenes y no pasa nada. Y me decía esa persona, pero también entre cristianos pasa eso. O sea, ya no podemos hacer una línea que diga, bueno, si eso pasa en los del mundo, pero en la iglesia no pasa.
Y sucede que sí pasa a veces. Entonces, por eso Juan dice, mira, hablando de los anticristos, no quiere decir que todos los que estamos, dice, somos fieles. Cuando un grupo se aparta, no quiere decir que, bueno, ellos eran más iluminados, tenían más del Espíritu Santo, tenían más revelación, eran más santificados. Si ellos fueran verdaderos cristianos, se hubieran quedado, dice. Es más, se fueron para mostrarnos que en la iglesia no todos son verdaderos cristianos, no todos son verdaderos creyentes. Entonces viene la pregunta, ¿qué hay de nosotros? Les ponía el ejemplo que la iglesia a la que Juan se le está dirigiendo a los cristianos, dice Juan, tú no te preocupes, que pienses, es que a lo mejor ellos se llevaron la verdad. Y ellos podían decir, bueno, si ellos no se llevaron la verdad, ¿qué hay de nosotros? En el versículo 20 Juan les dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ustedes tienen la unción del Santo. ¿Qué es esa unción del Santo? Es el Espíritu Santo, mis hermanos, que nos muestra la verdad. ¿En qué se diferencia un verdadero cristiano de un anticristo? En que los verdaderos cristianos tienen al Espíritu Santo que les guía a la verdad. Los cristianos falsos de la época de Juan decían tener conocimiento. Mira, yo tengo más revelación. Y estaba orando y de repente me vino una revelación, me vino un sueño, hay unción, yo siento la unción, no sientes que te sacude y shalala, y se ponen a hablar en lenguas y decir de cosas y decían, es que yo estoy más iluminado, estoy en un nivel espiritual más alto. Pero Juan dice, momento, todos los creyentes verdaderos conocen a Dios. Que ellos digan que conozcan a Dios no debe diferenciar entre los demás cristianos, porque si tú eres verdadero cristiano, conoces a Dios. Es más, si tú le entregaste tu vida a Cristo, has recibido también el Espíritu de Dios. Que no piensen ellos que tienen más revelación, más conocimiento. Si tú también conoces de Dios, tú también tienes al Espíritu Santo y por lo tanto, el Espíritu Santo te guarda del engaño. El Espíritu Santo te ilumina. Además, el Espíritu Santo guía a los cristianos a conocer todas las cosas. Los cristianos verdaderos, prácticamente podríamos decir, tenemos un detector de mentiras incorporado que nos ayuda a permanecer en la verdad. Una ocasión que platicaba con una muchacha, una adolescente, que fue engañada por un hombre mayor y fue engañada para que cayera en una trampa y por poco pasaba algo peor. Yo cuando hablaba con ella le decía, mira, ¿acaso no sentiste que algo estaba mal? Sí, no digo que tú eras inocente, sí eras inocente. Y el otro era un lobo, claro que era un lobo. El otro sí supo cómo engañarte, supo cómo decir, bueno, a tu corta edad, dijo el otro, yo lo voy a mover todo para que caiga redondita. Pero tú eres cristiana, tú tienes al Espíritu Santo. Y aunque tú desconoces varias cosas, el Espíritu Santo sabía las intenciones de ese hombre. ¿Acaso no sentiste aquí adentro que el Espíritu decía, corta esa amistad, corta esa relación? Y me dijo, sí, pero no hice caso. De manera que, hermanos, cuando pasa algo, tome en cuenta, tú eres hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo, Él te está guardando, Él te está guiando. No cierre los oídos a lo que te está diciendo. Todos los que permanecen en la apostasía, los que se apartan del camino de Dios, manifiestan que en realidad
nunca nacieron de nuevo. Dice en el versículo 19 al 21, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, 19, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El 21, ¿no está por ahí el 21? Bueno, en estos versículos, falta un versículo ahí, el 21, notemos que aún en estos dos que tenemos, Juan está haciendo el contraste entre los anticristos y los cristianos. Anticristos no son fieles. Anticristos se apartan. Anticristos dividen a la iglesia, dejan el camino, andan en la mentira. Pero los verdaderos cristianos permanecen fieles, andan en la verdad, conocen a Dios y tienen al Espíritu Santo. El punto es claro, mis hermanos. Los anticristos andan en la mentira. Y esto lo recalca Juan para decir, no pienses, ellos se llevaron la verdad. No, andan en la mentira, pero los cristianos andan en la verdad. ¿Quién guía a la verdad a los cristianos? ¿Quién me va a mostrar cuál es la verdad? El Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo. Y viene a mi mente cuando en una ocasión recuerdo que hace ya varios años, cuando estaba el pastor Chusito, decía el pastor Chusito, hay gente que dice, en esta iglesia no está el Espíritu Santo, porque no hay baile, no hay brincos, no hay gritos de júbilo, no hay lenguas, que estén todos hablando en el culto, no hay luces de colores. Pero el pastor Chusito contestó, mira, yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y por lo tanto tengo al Espíritu Santo. Y el hecho de que yo no esté bailando a la hora de las alabanzas no significa que yo no tenga el Espíritu Santo. Recuerda lo que dice Juan, ustedes andan en la verdad. ¿Acaso no creíste en Jesucristo? ¿Acaso no tienes al Espíritu Santo? Él te va a guiar a la verdad. Y a continuación, después de hablar esto, Juan toma este principio para aplicarlo a lo que estaban viviendo los cristianos de esa época. Dice, bueno, el principio es, los cristianos andan en la verdad. Los anticristos se apartan, dejan el camino, forman otros grupos. ¿Cómo sé si ellos eran la verdad y no nosotros? Porque si fueran de la verdad, se hubieran quedado con nosotros, dice Juan. Y dice, bueno, ahora hablando del asunto que se vivía en tiempos de Juan, punto número 2, vienen las características de los anticristos. Primera de Juan 2, 22 y 23 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los anticristos niegan la encarnación de Cristo. Y en aquel tiempo que estaba Juan, los anticristos negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. Es más, dice el versículo 22, el que niega que Jesús es el Cristo es mentiroso y anticristo. La palabra Cristo, hermanos, significa el Mesías, el enviado de Dios. De manera que cuando tú dices, ay, Jesucristo es mi Salvador, te refieres a Jesús, el que estuvo ahí en Nazaret, que caminó,
murió por nuestros pecados. Cuando tú dices, Cristo es mi Señor, la palabra Cristo significa el Mesías. Es como si dijéramos, el enviado de Dios es mi Señor. ¿Y quién es? Pues Jesús. Jesús es el enviado de Dios. Por eso muchos mezclan las palabras y dicen Jesucristo. Al decir Jesucristo, estoy enlazando Jesús, el que anduvo en Galilea, y el enviado de Dios. Jesús es Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el enviado de Dios. Y esta es la trampa de los anticristos, dice Juan, que ellos no niegan a Jesús. No dicen, no, Jesús no lo aceptamos. Claro que lo aceptamos. Pero los anticristos dicen mentiras sobre Jesús. Dicen que Jesús fue un buen hombre, pero no es el Hijo de Dios. Por eso dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? No niegan a Jesús, niegan que Jesús es el Cristo. En aquel entonces, en tiempos de Juan, había una creencia que empezaron a sacar algunos de estos anticristos y decían, es que el Espíritu de Cristo estaba en el cielo. Cuando a Jesús lo bautizaron, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo como paloma. En ese momento el Espíritu del Cristo tomó posesión del cuerpo de Jesús. Por eso todos los años anteriores no se menciona que haga milagros, que haya hecho cosas, no, porque es como si Jesús hubiese sido poseído por el Espíritu de Cristo al momento de su bautismo. Sus 3 años de ministerio era el Espíritu de Cristo que se movía en el cuerpo de Jesús, pero antes de morir, el Espíritu de Cristo lo abandonó. De manera que Jesús muere en la cruz, pero el Espíritu de Cristo ya no estaba ahí. La verdad, hermanos, es que Jesús nació siendo Cristo y por eso le llamamos Jesucristo. Él es el único Dios hombre, Dios en cuerpo humano que caminó entre nosotros. No es que el Espíritu de Cristo descendió y lo poseyó. Dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los anticristos niegan al Padre y al Hijo. Y es posible que los anticristos o los falsos maestros no reconozcan que ellos negaban al Padre. Pero la verdad es que el Padre y Jesús son inseparables, mis hermanos. Por lo tanto, si tú niegas a Jesús, automáticamente niegas al Padre. Primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y además Jesús lo dijo, ahí en San Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Si no quieres aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, entonces también niegas al Padre. Punto número 3. Una exhortación a los cristianos. Y esta exhortación la hace Juan aquí en los siguientes versículos. Porque viendo que los anticristos no niegan a Jesús, pero como dije, hablan mentiras sobre Él, Juan expresa su deseo a los cristianos haciéndoles una exhortación. Dice el versículo 1 Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros.
Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Dice Juan, yo reconozco qué peligrosos son esos falsos maestros, porque no te van a negar a Jesús, van a hablar mentiras sobre Jesús. Así que mejor, hermanos, lo que ustedes escucharon desde el principio, quédense con eso, permanezca en vosotros. No anden buscando nuevas enseñanzas y nuevas corrientes. ¿Y qué es lo que habían oído desde el principio? Que Cristo es Dios hecho carne, es el Hijo de Dios Jesucristo. Primera de Juan 1, del 1 al 3, precisamente al principio de la carta lo menciona. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice en primera de Juan 2:24, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nuestra comunión, hermanos, con Dios va a ser real y completa si permanecemos con Jesús y con el Padre. Si permaneces con los dos, entonces tu relación es completa con Dios. Si no, estás negando también al Padre. El versículo 25, al seguir avanzando en los versículos, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y nuevamente, hermanos, nos habla aquí Juan de la promesa de Jesús. No puedes decir que Jesús no es el Hijo de Dios. Si quitas a Jesús, pierdes la vida eterna. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué texto más claro que San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dándonos a su Hijo para que tengamos vida eterna. Si yo quito a Jesús de en medio, si yo digo, bueno, fue un buen hombre, un buen profeta, pero Hijo de Dios, tengo mis dudas, entonces no tienes vida eterna. Si no creemos que Jesús es Dios hecho carne, si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Los anticristos niegan que Jesús es el Cristo, y esa incredulidad los lleva a la perdición, los aparta de la vida eterna. Los verdaderos cristianos son los que permanecen en la doctrina, los que son fieles. Juan les dice: sean fieles con lo que se les enseñó sobre Jesucristo cuando vinieron al camino de Dios. Mis hermanos, lo que les hablé desde el principio, que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, eso permanezca en ustedes. No se confundan con esos falsos maestros, con esos anticristos que tratan ahí de confundirles. Y punto número 4, mis hermanos, el Espíritu Santo nos muestra
la verdad. El Espíritu Santo nos muestra la verdad. En los últimos versículos del capítulo 2, el apóstol Juan vuelve a afirmar lo que nos ha estado enseñando. Y aunque se ve repetitivo, hermanos, recordemos que Juan usa siempre este tipo de enseñanza. Y dice, te voy a presentar un contraste, luz o tinieblas. Y dices, ya lo escuché, y dice Juan, ahí te va otra vez, luz o tinieblas. No solamente hace contrastes Juan, sino que es repetitivo para que no queden dudas. Y ahora que habla de anticristos y cristianos, también vuelve a repetir lo mismo. Y quizás él lo hace porque le preocupa que los verdaderos cristianos sean engañados. Por eso, hermanos, es importante que todo creyente no se deje engañar por el diablo. Tenemos la palabra, estudiémosla. Termina pues con estos versículos. Primera de Juan 2, 26 y 27 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice de esta manera, les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos, pero ustedes tienen al Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado, los instruye acerca de todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permaneced unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Algunos puntos importantes que Juan nos está diciendo con este versículo, mis hermanos, son: número uno, todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Y dice que no te diga el otro, es que yo tengo la unción y estoy lleno y tengo una unción especial. Momento, Dios no da el Espíritu por medida. Lo que tiene Él que dice, tú también tienes al Espíritu Santo. No te hagas menos, no pienses que no tienes, porque tú tienes al Espíritu Santo si creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Número dos, también cuando Juan dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Cuando dice esta frase, está diciendo que los cristianos, como tenemos al Espíritu Santo, hermanos, no debemos dejarnos engañar por los que dicen que son iluminados, por los que dicen, es que solo yo puedo entender las cosas de Dios y tengo la revelación. Como digo, momento, ¿quién te lo reveló a ti? ¿El Espíritu Santo? Pues yo también tengo al Espíritu Santo, yo también he creído. A mí también me puede revelar cosas. No quiere decir que tú seas muy ungido, muy lleno de más. Hace varios años había gente que enseñaba que no se leyera la Biblia. Los que tienen más edad recordarán esto. ¿Y por qué no debes leer la Biblia? ¿Por qué? Es difícil de entender. Es más, ni la abras porque no cualquiera la sabe interpretar. ¿Y quién la va a interpretar la Biblia? Solo los ungidos, solo a los que Dios les revela cosas. Si lees la Biblia, capaz que te quedas loco, así que ni la abras. Mejor deja que los líderes espirituales te enseñen. Y en las iglesias de la religión popular hasta se leía la Biblia en latín para que la gente no entendiera. Mira, es un libro muy consagrado y solo los iluminados podemos entenderlo. Juan dice que no te engañen,
Tú tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te enseña todas las cosas. Lo dice en el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Por eso, hermanos, aquí en la iglesia siempre les invitamos, lean la Biblia, lean la Biblia. La autoridad que rige a esta iglesia es la palabra de Dios y no un hombre o un líder. La Biblia es nuestra base, mis hermanos. Juan les dice, mira, y si tienes al Espíritu Santo, estoy seguro que el Espíritu Santo te ha enseñado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por último, 1 de Juan 2, 28 y 29 dice, al final del capítulo 2 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este versículo lo entendemos mejor en la traducción en lenguaje actual, que dice así: ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo. Así, cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados. Como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. Juan termina el capítulo 2 invitando a los cristianos: sigan unidos a Cristo, mis hermanos, permanezcan en Él. Recordemos que los anticristos del tiempo de Juan decían: Jesús no es el Cristo. Pero Juan invita a los cristianos: mira, conoce más de Cristo, ora más, acércate cada día más a Cristo, sé fiel en la fe, para que cuando Cristo venga tengamos confianza y no nos alejemos avergonzados porque nos apartamos de la verdad. El versículo 29 nos dice en pocas palabras: los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, son como Él. En conclusión, hermanos, conforme más se acerca el regreso de Cristo, el sufrimiento en el mundo aumenta. Sí, porque este mundo está hundido en el pecado. Guerras, pestes, persecuciones, muertes. Muchos corren en busca de Dios por ayuda de un consuelo y dicen: Señor, yo te necesito, ayúdame. Yo te necesito, estoy sufriendo, consuela, quita este dolor. Como si Dios tuviera la obligación de sanarles o la obligación de ayudarles. Pero ¿has puesto tu fe en Dios, hermano, pase lo que pase? ¿Has puesto tu fe en Dios, pase lo que pase? ¿Confías en Él aunque pase lo peor? ¿Seguirías amando a Dios aunque se murieran tus hijos? ¿Aunque se muriera tu esposo? ¿Aunque se muriera tu esposa? ¿Seguirías siendo fiel aunque te corrieran del trabajo? Aunque te robaran lo que tienes en el banco, lo poco que tienes, dices de repente, su cuenta se la vaciaron, no hay nada y tú contabas con eso, ¿seguirías amando a Dios? Aunque te quedaras sin casa,
sin amigos y estuvieras enfermo? Los verdaderos cristianos permanecen fiel, aunque las cosas se pongan terribles. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Todos leamos el final. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Traemos nuestras peticiones, decimos, oren por esto, clamamos. Y si Dios dijera que no, ¿seguiría siendo fiel? Pónganse de pie, mis hermanos. Permanece fiel a la sana doctrina. Permanece fiel aunque esa sanidad nunca llegue. Permanece fiel aunque toda tu familia se aleje del camino de Dios. Permanece fiel aunque otros quieran confundirte diciendo, tú no estás en el camino correcto, nosotros sí, sal de ahí. Tú tienes al Espíritu Santo, mi hermano. Ora, lee tu Biblia, ayuna. El Espíritu Santo te enseñará todas las cosas y te guiará a la verdad. Por sobre todas las cosas, busca estar cada día más y más cerca de Dios. Crece en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, y no serás engañado por los anticristos de estos últimos tiempos. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a clamar al Señor, y mientras se acercan, nuestros hermanos van a entonar una alabanza, y vengamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero que mi corazón te ame a pesar de todas las cosas, a pesar de que este mundo, que digan viene la cuarta ola, la quinta ola y quién sabe cuántos más, Señor, yo no dejaré de amarte. Tus verdaderos hijos son fieles hasta el final. Ya te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Jesús, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor bendito, quiero ser más como tú, Señor. Quiero conocerte más, quiero amarte cada día más, quiero estar cerca de ti. Juan escribía en su carta, permaneced en Él, permanece, para que cuando Cristo venga, no te alejes avergonzado, sino al contrario, con gozo, porque ha venido por su iglesia y has permanecido fiel. Estamos en los últimos tiempos, tiempos de enfermedad, tiempos de confusión, tiempos de anticristos que tratan de apartarnos de Dios y de la verdadera enseñanza. Padre bendito, ayúdanos,
queremos ser fieles a ti, Señor. En eso se diferencian los hijos de Dios y los anticristos, que tus hijos permanecen fieles. Sé fiel hasta la muerte, dice tu palabra, y yo te daré la corona de la vida. Padre, también esta noche traemos nuestras peticiones delante de ti, Señor.